Bueno, vamos a realizar la suma de vectores que tengan distinta dirección por el método de la poligonal. Esto significa encontrar gráficamente la resultante de F1 más F2. Cuando los vectores tienen diferente dirección, como en este caso, lo que vamos a hacer para poder explicar este método es, primero vamos a dibujar una recta sobre la fuerza F2, una recta que contenga a este vector. Por lo tanto, la vamos a dibujar. Fíjense que para dibujarla voy a ubicar la parte de los números, ¿sí? Recordemos que una fuerza tiene módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahora es dibujar, vamos a dibujar la recta que contiene a dicho vector. Lo voy a hacer en amarillo. Bien, una vez que tengo dibujada la recta, lo que voy a hacer es dibujar una paralela a esa recta, una paralela a esta recta, pero que pase por el extremo de F1. Para hacer esta traslación, para poder dibujar la paralela, lo que voy a hacer es poner en la base de la escuadra una regla que me va a permitir deslizar la escuadra sobre la regla para poder encontrar la paralela. Una vez que marqué bien la dirección, ahora sí la dibujo. Fíjense que es una recta paralela a la recta que hicimos anteriormente. Sabiendo que tenemos esto, entonces ahora sí voy a dibujar el vector F2. Dibujar este vector F2 sobre F1 significa poder trasladarlo. ¿Cómo se traslada? Bueno, se dibuja la dirección, ya la tenemos, y ahora se escribe el módulo y el sentido. Tener el módulo y el sentido significa que si, por ejemplo, este vector es de 50 newtons, yo voy a tener que dibujar sobre el extremo de F1 un vector de 50 newtons. Yo lo que hice, ya lo tengo dibujado, lo voy a trasladar. Fíjense, vayamos viendo que lo vamos a trasladar así, y una vez que tengo hecha esa traslación, entonces ahora sí trazo la resultante. La resultante es otro vector que representa a la suma de los dos vectores. Una resultante es un vector que reemplaza la suma de los otros dos. Por lo tanto, este vector que está acá en rojo representa la suma de esos dos vectores. Y le voy a poner R, ¿sí? Este vector es el vector que reemplaza a F1 más F2. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos la suma de tres vectores y vamos a usar el método de la poligonal. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Me permití achicarlo, así se puede ver bien el tema del desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? El F1 lo dejamos como está. Y hacemos una recta sobre F2. Acá tenemos la escuadra. Recuerden que vamos a ubicar esa escuadra de manera que yo pueda dibujar la recta que contiene a ese vector F2. Yo lo voy a dibujar en color amarillo, como hicimos hoy. Luego voy a dibujar una paralela a esa recta.
¿Cómo hago para dibujar la paralela? Es una paralela que tiene que pasar ¿por dónde? Por el extremo de F1. ¿Sí? Entonces voy a poner la regla. Recordemos que acá lo que tiene que pasar es que esta regla la tengo que ubicar en la base de la escuadra de manera que se pueda deslizar a través de ella, ¿sí? Ustedes dibujen y ubíquenla siempre de la mejor manera para que se pueda trasladar bien. Bueno, fíjense que cuando yo la traslado, tengo que llegar hasta donde termina la flecha de F1 y ahí dibujar entonces la dirección paralela a F2. Traslado, no importa hasta dónde, yo traslado. Una vez que hice la dirección, entonces sí, voy a llevar al vector F2. Recuerden que este vector F2 es un vector que tiene que tener el mismo módulo y la dirección del vector dibujado. Este es F2 y acá trasladé F2. Fíjense el sentido del vector. Fíjense el sentido. Fíjense dónde empieza el vector F2. Empieza donde termina F1. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es un método gráfico. Vamos a hacer exactamente lo mismo con F3. Entonces, ¿qué voy a hacer con F3? Primero voy a dibujar la dirección. ¿Sí? Vamos a ver si me permite ubicar bien la escuadra. Y sobre esta escuadra, entonces voy a dibujar la recta, tratar de ponerlo de la mejor manera posible. Ahí voy a dibujar la recta, que también la voy a hacer en amarillo. Y ahora, una vez que ya tengo la dirección, voy a trasladar una paralela a esta dirección, pero que pase por el extremo ahora de F2. O sea, la voy a tener que llevar hasta el extremo de F2. Para eso tengo que ubicar la regla nuevamente en una posición. Vamos a girarla y la voy a ubicar en la base porque tengo que tratar de irla deslizando. Yo la voy a ir deslizando. Ustedes vayan corriendo la regla en el caso de que no lleguen. Bueno, lo voy deslizando en forma paralela hasta que lleguen al extremo de F2. Ahí vuelvo otra vez a dibujar la dirección. Esto es un método gráfico, así que siempre va a ser lo mismo. Y sobre esa dirección, entonces ahora sí voy a marcar el vector F3. Este vector que está acá, ahora lo voy a trasladar donde termina F2. Mismo módulo, el mismo sentido, la dirección ya la tenemos, por lo tanto lo que voy a hacer es dibujarlo. Yo ya lo tengo dibujado, así que directamente lo marco. Entonces, teniendo ese vector F3 dibujado, ahora hallo la resultante. Recuerden que la resultante es otro vector que va desde ¿dónde? Que va desde el origen del primer vector, que en este caso sería F1, hasta el extremo del último vector. Yo lo voy a hacer en color rojo y lo voy a hacer un poco más grueso, así se nota bien. Va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último. Por lo tanto, aquí se encontraría la resultante. Esta resultante es la resultante gráfica.
¿De qué? De la suma de los tres vectores, ¿sí? De F1 más F2 más F3. ¿Dónde? Trasladé, vamos a recordar, este vector F2 donde termina el vector F1 y luego trasladé F3 donde termina el vector F2. Una vez que tengo trasladados todos los vectores, hallo la resultante que va desde el origen del primer vector, que en este caso el origen del primero es F1, hasta el extremo del último, que es F3. Y con eso terminaríamos la resultante por el método de la poligonal.